Bienvenidos al canal de Análisis Técnico de Street. Bueno, pues menuda la que se lió ayer en los mercados. Vimos quedas muy fuertes primero en la bolsa de Japón cuando abría la semana, provocado por eso que parece el carry trade. Ahora hablaremos de ello. Y luego posteriormente vimos cómo Europa se subió al carro de las caídas y Estados Unidos también se subió al carro. Hoy parece que se están templando un poquito las aguas, pero seguramente en la cabeza de todos los inversores habrá dos preguntas. La primera de ellas, si ya habremos encontrado suelo en la corrección. Y la segunda es cuál ha sido la verdadera razón por la que han caído las bolsas de forma tan vertiginosa, sobre todo en Japón, pero que nos afecta más de cerca en Estados Unidos y en Europa. Pues bueno, vamos a comenzar por la segunda. Lo que se está hablando por todos los lados es que esto ha venido provocado por el carry trade, que lo que ha provocado es que haya una falta de liquidez y por esa falta de liquidez se han tenido que vender todo tipo de activos, entre ellos lo más importante es las acciones. Eso es lo que ha provocado una caída tan vertiginosa. Se tenían que vender esas acciones a cualquier precio para cubrir quizás ese movimiento que ha habido provocado por el carry trade, donde tenían que cubrir el pago de los intereses que ha aumentado bastante debido a esa subida de los tipos de interés en Japón. Así que bueno, eso es lo que se está diciendo que es el principal problema, pero yo creo que no es la causa de la caída que hemos visto en los mercados, sino que es una de las consecuencias. ¿De qué? De que la semana pasada empezásemos a ver datos muy negativos del desempleo en Estados Unidos, datos que están poniendo en relevancia que a lo mejor nos vamos a enfrentar a una recesión. Cuando hablamos de recesión simplemente pensamos que la economía se va a enfriar, que va a haber un decrecimiento y que el PIB va a caer y todas estas cosas, pero siempre que vemos una recesión tiene consecuencias y una consecuencia de esa recesión es lo que hemos visto ahora mismo en los mercados, ese carry trade, es decir, ha sido un efecto secundario de que el mercado empiece a descontar que nos vamos a enfrentar a una recesión, que en Japón hayan subido tipos y que provocado por esa recesión, en Estados Unidos tengan que bajar los tipos de interés anticipadamente, lo que haría que el dólar pierda aún más valor respecto al yen y se complicase aún más la situación del carry trade. Ayer me parecía muy curioso porque parecía que tenían que bajar los tipos de interés en Estados Unidos ya inmediatamente por esa caída que estamos viendo en las bolsas, pero eso sería totalmente negativo para lo que están diciendo que está siendo la causa de la corrección. Por lo tanto, bueno, yo creo que nos debemos quedar principalmente con que el riesgo que hay ahora mismo de recesión es lo que ha provocado la caída posterior. Ha provocado una consecuencia que indirectamente ha provocado una caída masiva del precio de las acciones por su venta. ¿Qué es lo que pasa? Que queda mucho mejor decir esto ha venido provocado por el carry trade, vemos una caída espectacular, pero bueno, ha sido una simple caída y cuando esto ya se estabilice, como estamos viendo ahora, ya está solucionado el problema y volvemos a la fiesta. Pues cuidado, porque el problema de fondo es la recesión, son esos datos negativos del desempleo que veíamos la semana pasada en Estados Unidos. Y aunque esto sea quizás algo puntual, puede que posteriormente el problema de fondo empiece a relucir otras consecuencias que también provoquen que la bolsa acabe cayendo. Así que mucho cuidado. Y la primera de la pregunta que nos hacíamos es si hemos encontrado suelo. Pues bueno, lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal es que quizás nos quedaba algo más de caída. Puede ser que ya hayamos visto el suelo, pues puede ser que hayamos visto el suelo en la caída. Puede ser, porque ayer vimos una sesión prácticamente de pánico en Estados Unidos, vimos un pequeño pánico, si es verdad que ha habido veces que ha caído mucho más, pero para lo que estábamos acostumbrados, pues se puede llamar pánico. Además vimos como el VIX tenía una subida espectacular de más del 100%, algo que no suele pasar, y lo que vimos en Japón evidentemente fue un pánico como una catedral. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo hilamos esto con la hoja de ruta puede parecer que va totalmente acorde, porque decíamos que necesitábamos corregir un poquito más para que los inversores consiguiesen vender en el peor momento. Ese peor momento pudo llegar a ser ayer y que quizás luego cuando todo se empieza a recuperar digan, vale, me he salido mal, tengo que volver a entrar, cuadraría, pero ojo, porque podría quedar una segunda derivada. Estamos viendo cómo en la sesión de ayer, en cuanto abrió el mercado, se empezó a recuperar. Y eso dio la oportunidad quizás a muchos inversores a que mantuviesen la calma porque no pudieron vender cuando más caían los mercados, que era cuando el mercado de Estados Unidos estaba cerrado. Es decir, pudieron mantener la calma, incluso alguno pudo pensar que era buen momento para comprar. Y además hoy estamos viendo cómo se está recuperando los mercados. Es decir, puede que a lo mejor no haya salido todo el mundo que tenía que salir para que sea acorde a esa trampa que nos tiene preparada los mercados. Y ahora parece que nos empezamos a recuperar y queda esa segunda caída, esa última caída
para poner en riesgo esos 5.000 puntos en el SP500 es a lo mejor cuando ya algunos inversores se lo empiezan a pensar y dicen a lo mejor no es momento de comprar, a lo mejor es momento de vender, y es cuando la bolsa empieza a repuntar. Así que cuidado, porque puede ser que hayamos encontrado el suelo porque todo cuadraría. De hecho, ayer vi en el telediario que decían que la bolsa estaba cayendo mucho. Cuando pasa eso es o que estamos en el suelo o que estamos muy cerquita del suelo. Puede cuadrar, pero ojo, porque podría quedar una segunda derivada para dejar atrapados a muchos inversores. En el año 2023 vimos caídas también muy fuertes, con alguna sesión de pánico provocada por esa quiebra de los bancos en Estados Unidos, y luego se acabó recuperando y se mantuvo al alza, es decir, no comenzó un ciclo bajista en las bolsas cuando volvimos a recuperar los máximos. Por lo tanto, ojito, porque a lo mejor esa segunda derivada es la que va a marcar la diferencia respecto a otras caídas. Hoy vamos a analizar 3 acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que ha perforado esa zona de soporte que decíamos que no debía perforar y se ha ido justo hasta la siguiente zona de soporte que teníamos por debajo. Vamos a ver dónde estamos ahora mismo. Veremos también la cotización de Telefónica, que se encuentra ahora mismo ahí bailando en esa zona de soporte que podríamos tener para mantener la tendencia alcista. Y la tercera de las acciones, creo que va a ser la más importante en el día de hoy, es Repsol, porque con el movimiento que estamos viendo ahora mismo en los mercados, quizás nos podría estar marcando el final del ciclo alcista en la cotización. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Bueno, pues como siempre analizaremos las 3 acciones desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queréis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver los gráficos en tiempo real. Os llevéis los sustos que nos llevamos algunos ayer en tiempo real. Vamos a empezar por la cotización del Banco Santander. Fijaros que decíamos, primer soporte que teníamos, la media de 70, parecía que rebotaba, pero lo volvía a perforar y decíamos, ojito, puede haber sido una ruptura en falso. Lo teníamos aquí en un circulito marcado, si ha sido una ruptura en falso y perdemos la media de 70, se puede poner feo. Fijaros, caída vertiginosa totalmente. ¿Dónde nos fuimos? Hasta la siguiente zona de soporte que teníamos por aquí. Parecía complicado llegar hasta ahí, pero era la siguiente zona que teníamos de soporte porque era la antigua resistencia que teníamos, y fijaros que ahí es donde ha comenzado a rebotar. Fijaros, el volumen ha sido muy alto en estas últimas sesiones, no solo en la sesión de ayer, también venía siendo muy alto la semana pasada. Aquí se estaba cocinando algo estaba pasando por aquí. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues hemos perforado la media móvil de 200 sesiones que decíamos, ojo, cuando perfore la media móvil de 200 sesiones es cuando podemos hablar de que está en riesgo toda la tendencia alcista que comenzó a finales de 2022. ¿Por qué? Porque en ningún momento la ha perforado. En ningún momento, solo ahora. ¿Esto ya nos va a impedir que volvamos a ver una subida importante? No. Incluso creo que si esto se empieza a recuperar y se pasa ese miedo de los mercados, podríamos volver a repuntar con fuerza. Y podríamos incluso volver al comienzo de toda la caída, a la zona de 4.50. Pero cuidado, porque ahora va a actuar como resistencia la media de 200, que antes era un soporte vital, y la media de 70. Tenemos que ir pasito a pasito, ver qué hace cuando se enfrenta a la media de 200 sesiones. Hoy está cayendo, pero podríamos pensar que se está alejando de los mínimos que veíamos ayer. ¿Queremos que supere la media de 200? Yo pondría el objetivo por aquí, en los 4.47, 4.48 aproximadamente. La media de 70 está a los 4.43, es decir, cuidado que también puede actuar como resistencia. Que vemos que esa zona no consigue superarla y volvemos a corregir y perforamos la media de 200, pues sinceramente creo que aquí estaríamos confirmando el comienzo de una tendencia bajista y por consiguiente el final de toda la subida. Y la situación puede que se pudiese poner un poquito fea. ¿Queremos que supere la media de 70? Nos vamos a máximos, muy probablemente. Pero a la vez os digo lo que os he dicho antes, cuidado, porque esto no va a significar que dé continuidad a la tendencia alcista. Podríamos ver movimientos de distribución durante algún mes más. Es decir, cuidado, porque a mí me parece muy relevante esta ruptura que hemos visto por aquí. Es decir, un pilar de toda la tendencia alcista nos lo hemos cargado. ¿Y podemos volver a repuntar? ¿Se puede mantener el edificio? Sí, pero a un pequeño movimiento que haya en la cotización ya hemos visto que le puede acabar perforando y la caída puede llegar a ser bastante fuerte. Por lo tanto, creo que ahora mismo debemos ir con pies de plomo y nos deben empezar a saltar las alertas. Ahora mismo la cotización del Santander. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo la corrección, ¿dónde se ha frenado? Justamente en la media de 70 sesiones. Una media que actuó como soporte en julio de 2023. En junio, perdón. Y también se quedó muy cerquita en marzo de 2023. Es decir, hemos salvado ahí los muebles. Fijaros cómo
cuando vemos caídas muy importantes con mucha volatilidad, hay que tirar siempre de soportes que a lo mejor hace mucho tiempo que no probamos, pero que en el análisis técnico se consideran que son muy importantes, como en este caso ha sido la media móvil de 70 sesiones. Vamos a ver también el gráfico mensual y fijaros cómo la vela que está dejando este mes es muy negativa, pero queda muchísimo. Entonces, si vemos una recuperación, es probable que la vela que acabemos viendo al final de mes sea muy diferente a la que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. Quizás si vemos una recuperación podemos acabar viendo un movimiento lateral que podría ser de distribución, y si por el contrario vemos que acaba cerrando donde estamos ahora mismo o un poquito más abajo, cuidado porque ya podríamos estar comenzando la tendencia bajista en el más medio y largo plazo en la cotización del Santander. Por lo tanto, esto está dejando de pintar bien. Si decíamos no debemos preocuparnos hasta que no pierda la media de 200, pues cuidado, la ha perforado. Quizás hay bastantes posibilidades de que vuelva a recuperar, pero eso no va a hacer que hayamos visto cómo ese pilar fundamental lo ha perforado. Y ahora va a costar muchísimo volver a máximos. No solo volver, sino seguir marcando nuevos máximos crecientes con la misma alegría que veníamos haciendo anteriormente. Porque parece que esa tendencia se ha roto. Vamos a seguir con la siguiente de las cotizaciones, que es Telefónica. Fijaros que teníamos marcado un hombro cabeza-hombro y decíamos si perfora la zona de los 3,95, que es donde está aproximadamente la media de 70, la situación se pone bastante fea y repuntó con mucha fuerza. Y es que parece que lo que nos ha dejado ahora es otro hombro, que podría cuadrar perfectamente con un hombro cabeza-hombro de nuevo. Es decir, estamos justamente ahora mismo rondando la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte, al igual que antes, pero la clave va a estar ahí, en los 3,95 de nuevo, que es donde ha llegado y se ha quedado muy cerquita de los 3,95. Es primordial no perder esa zona. Si no la pierde, podemos continuar con el impulso, pero como la pierda, cuidado, porque la caída podría empezar a ser preocupante y además podríamos pensar que se ha roto la tendencia alcista en la cotización de Telefónica. Pero de momento seguimos ahí. Fijaros también que lo que podemos sacar en conclusión de esta última subida, en conclusión, podríamos decir de todos los hombros, cabeza, hombros en general. El primer hombro y la cabeza, pues la verdad que es toda alegría, porque vamos marcando unos máximos crecientes y mínimos crecientes, continúa la tendencia alcista y vemos una corrección importante. ¿Y el riesgo dónde está? En el segundo hombro, porque este segundo hombro lo que nos está marcando es que ha intentado recuperar la potencia, la subida, la tendencia alcista que tenía anterior y no ha podido, no ha tenido fuerza suficiente. Y eso hace que se forme ese segundo hombro. La confirmación de que esto está poniendo muy feo cuando llega, cuando pierde la base. Cuando pierde la base es cuando vemos esa corrección. De ahí que la figura de hombro, cabeza, hombro sea tan negativa en Telefónica y en otras muchas acciones. Vamos a ver cómo cerró la semana pasada y cómo se ha empezado esta. Y fijaros cómo se ve también aquí ese hombro, cabeza, hombro. Vamos aquí el hombro, tenemos aquí la cabeza y tendríamos aquí el segundo hombro. Pero seguimos teniendo esa zona de soporte en los 3,95 aproximadamente, que sería el soporte. La vela de la semana pasada, pues vimos que fue una clara vela, yo diría de rechazo de seguir a máximos, que acabó siendo una vela de indecisión. Y la que está dejando esta semana es negativa porque fijaros, la media de 6 sesiones parece que está actuando como resistencia ahora mismo. Y vamos con la última de las acciones, que yo creo, como os decía al principio, que es la más importante. ¿Por qué? Porque decíamos, en el gráfico mensual llevamos viendo una divergencia durante mucho tiempo, pero mientras siga con la tendencia de máximos y mínimos crecientes que llevamos viendo, pues no pasaría absolutamente nada. Se seguiría alargando el chicle y podríamos seguir viendo la tendencia alcista. Pero, ¿qué ha pasado? No solo, ojo, no solo con la caída que veíamos ayer. Fijaros cómo la caída ya venía de antes. En la segunda mitad de julio ya comenzó a caer con bastante fuerza. Simplemente ayer ha confirmado la ruptura de esos mínimos anteriores. ¿Y esto qué ha provocado? Pues esa divergencia tenga más color, porque decíamos que la confirmación llegaría cuando rompiésemos la media de 70 sesiones. Que esa media de 70 sesiones era su principal soporte en toda la subida que llevamos viendo desde enero de 2021. Hay que perforarla. Nos haría pensar que la divergencia se ha cumplido y que pondríamos fin a toda la tendencia alcista. Y fijaros, la perdió. Dijimos, bueno, vamos a ver si intenta recuperarse, pero nada de nada. La semana pasada fue muy negativa y esta semana hemos visto cómo ha perforado los mínimos que veíamos en diciembre y enero del pasado año. Enero de este año, evidentemente. Por lo tanto, situación muy, pero que muy fea en la cotización de Repsol. Nos queda la media de 200, es decir, podemos seguir corrigiendo hasta la zona
de los 11,90 aproximadamente en el gráfico. Y a partir de ahí no habría que descartar ver un pullback. Quizás al gap que dejó en la sesión de lunes, la zona de los 12,50 aproximadamente, pero nos va a costar muchísimo mantener la tendencia alcista. El movimiento ha sido muy, pero que muy feo. Muy feo. No ha salvado los moldes. Y la verdad que esta situación del mercado le ha llegado en el peor momento, porque justamente el viernes, el jueves, sí, el viernes de la semana pasada estábamos justo ahí, diciendo, ¿salvará los mínimos? ¿No le salvará? Pues bueno, hemos visto cómo ayer no le salvó los mínimos que veíamos a finales del año pasado, principios de este, y además en la sesión de hoy tampoco parece que se esté recuperando con bastante alegría y que sea una ruptura en falso. Por lo tanto, yo creo que la estructura de máximos y mínimos crecientes, el último máximo llegó a los 15,65, podría haber finalizado, o por lo menos eso nos dice el técnico. Son malas noticias quizás para los inversores de Repsol, pero bueno, yo lo que haría si estuviera dentro de la cotización de Repsol y a lo mejor digo, vale, se ha confirmado la tendencia, el final de la tendencia alcista, a lo mejor no me saldría ya con este pánico. Quizás esperaría una recuperación, porque puede que rebote. Es decir, lo que nos marca el final de toda la tendencia alcista no es que no se vaya a ir incluso a los 14 o a los 15 euros, se puede ir perfectamente. Lo que nos está marcando es que ya no vamos a continuar marcando nuevos máximos crecientes respecto al máximo que veíamos en abril. Es decir, podemos esperar incluso a ver si se templa las aguas, no hay que descartar esa última caída y ver hasta dónde llega el rebote, pero ojito con ese rebote porque vamos a ir viendo cómo se debilita la cotización y en ese último punto es cuando quizás tendremos la última oportunidad de salirnos a tiempo, o por lo menos yo eso es lo que haría. Ya sabéis, no es ninguna recomendación, simplemente es lo que haría por técnico, porque nos está marcando el final de toda la tendencia alcista. Incluso ahora podría ser un buen momento para coger, comprar y decir, vale, pues ya esperar el rebote y como vamos a ver probablemente un pullback, ¿por qué no? A la zona de los mínimo a cerrar el gap, puede que nos vayamos, incluso podríamos irnos a la zona de 13,70, es decir, podemos ver un rebote importante, que hemos caído muchísimo, estamos en sobreventa, pues vamos a ver si cogemos ese movimiento, pero ojito porque ahora posicionarnos apoyándonos en esa tendencia alcista podría llegar a ser bastante arriesgado. Pero bueno, aquí en este mundo ya sabéis que todo es arriesgado. Así que nada, hasta que llega el vídeo de hoy. La situación que hemos tenido, pues bueno, puede que sea simplemente un ensayo de lo que puede llegar a pasar en los mercados si vemos que se confirma esa recesión. Simplemente hay rumores de que hay una recesión y fijaros lo que ha provocado en un par de sesiones, es decir, en 2022 no cayeron los mercados porque no llegó la recesión de verdad, porque el desempleo no se deterioró en Estados Unidos. Ahora está el empleo mucho más deteriorado en Estados Unidos de lo que estaba en 2022. Es donde está el problema ahora mismo, el miedo a la recesión. Lo que nos digan, que si el carry trade, que si quiebran bancos en Estados Unidos de forma puntual, pues bueno, son pequeños pánicos quizás para robar la cartera a algunos inversores para luego darnos la vuelta. Si encima veis que en el telediario están diciendo que está cayendo mucho la bolsa, pues puede que estemos cerca de la caída. Eso no implica que no veamos alguna caída más y que marquemos algún nuevo mínimo decreciente, como os decía antes, incluso poner en riesgo los 5.000 puntos en el SP500 o acercarnos a los 10.000 en el IBEX puede llegar a pasar, pero por temporalidad nos podríamos estar acercando al suelo. Lo que es muy probable es que la última sesión que veamos de la caída, a lo mejor vamos a tener dos cosas que vigilar. La primera, en diario nos va a costar verlo a lo mejor, pero en horario, en gráficos horarios, puede que nos den señales claras de divergencias, porque hemos visto una caída muy vertical, estamos viendo un rebote y si nos queda la última caída nos va a dejar divergencias seguramente en el horario, si no tarda mucho esa caída. Eso por un lado. Y lo segundo, que la sesión en la que veamos que hay una caída muy fuerte y sea la última, se tiene que acabar recuperando al final de la sesión, provocar un pánico y acabar recuperándose. Ayer no vimos eso, ayer vimos cómo habría una caída importante, se recuperaba, pero luego al final de la sesión llegó a caer el SP500 un 3%, es decir, no se acabó recuperando, tiene que ser una caída bastante tímida. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que el riesgo no ha pasado todavía, así que veremos a ver cuándo se relajan las aguas. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo. Ya visteis ayer que no pude estar, se me complicó muchísimo la tarde, pero bueno, mañana espero que sí pueda estar por aquí de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.